Buenos días, amados hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bienvenidos al Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aquella que indica el camino por el cual debemos andar y nos revela el plan, el propósito de Dios y su voluntad para tu vida y para mi vida. Nos regocijamos en este día que ha hecho el Señor y les estamos invitando a ustedes para que abran sus Biblias, la tengan allí lista, porque allí es donde vamos a meditar. También hablamos de fidelidad a la palabra de Dios, a la iglesia del Señor, la amada por Él. También fidelidad a nuestras familias y, claro, primordialmente a aquel que hizo los cielos y la tierra, creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Todo lo que hay fue hecho por Él y nada de lo que hay hecho sin Él hubiese sido hecho. Vamos a tener un momento de oración al Señor para invocar su nombre. Mientras tanto, quiero invitarles a que tomen su teléfono, llamen a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, díganle que entren a santel.info para que allí estén recibiendo este estudio de la palabra del Señor. Una vez terminado el estudio, entonces tendremos un momento de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor y finalizaremos con la cena del Señor. Les invito, mis amados hermanos, a preparar los elementos para la cena. El pan, el vino. No, pastor, pero es que no tengo vino. Que tome otro líquido. Y recuerde que la cena del Señor es un símbolo de lo que Jesucristo hizo, de su muerte y resurrección en nuestro favor, el tuyo y el mío. Entonces no es que tiene que ser con este pan y tiene que ser con este tipo de vino, porque hay diferentes marcas. No sabemos qué usaron aquel día allí. Incluso en la cena lo que hubo fue un cordero sobre la mesa para comer. Entonces lo que estamos es recordando aquello que Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Bueno, entonces vamos a iniciar con una palabra de oración. Hoy hablaremos acerca de la naturaleza de la iglesia. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 19. O sea, nuestro tema en cuanto a la naturaleza de la iglesia es el evangelio de la iglesia. Pero antes, entonces, oremos al Señor, pidámosle a Él que dirija nuestras vidas. Tu vida y mi vida sean guiadas por Él y cumpliendo su propósito eterno. Gracias te damos, bendito Dios, por la bendición de todos y cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, especialmente en esta hora, que nos permitas glorificar tu nombre, que abras nuestra mente, nuestro corazón a la palabra, que al estudiarla, al reflexionar en ella, podamos encontrar tu voluntad para todos y cada uno de nosotros. Tú eres el Padre nuestro, Padre de todos, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios que está en los cielos, inmortal, invisible, único, eterno Dios. Santificado sea tu nombre, porque tú eres un Dios puro, perfecto, santo. Toda la cualidad moral está en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos adorarte y poder llegar hasta tu presencia a través de la oración, pese a nuestra pecaminosidad y tu santidad. Pero nos permites en Cristo Jesús podernos acercar a ti. Amado Señor, nos presentamos delante de ti en esta hora también para pedirte, oh Dios, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que la pongamos por obra, que busquemos tu voluntad y una vez hallada la ejecutemos. Gracias, eterno Dios. Y venga tu reino, Padre. Anhelamos, deseamos tu pronto regreso, tu venida. Te necesitamos, bendito Dios. Amado Señor, también te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que perdones nuestras ofensas y nos enseñes, nos ayudes a perdonar también a aquellos que nos ofenden y a pedirles perdón cuando nosotros somos los causantes de algún malestar, de alguna herida, de algún daño a nuestros hermanos. Amado Señor,
Te glorificamos y te alabamos, eterno Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos en esta hora, Señor, de manera muy especial por nuestra hermana Beatriz Jaramillo, que tú seas trayendo a su vida la tranquilidad, la paz, el sosiego, que seas tocando su cuerpo, que seas obrando en su vida. Bendice, eterno Padre, a todos aquellos, como dice tu palabra, que viniste, Señor, a libertar a los oprimidos por el diablo, a los afligidos de corazón, a los angustiados, a todos aquellos que sufren. Señor, gracias porque a través del sufrimiento podemos encontrar lo maravilloso de tu amor en favor nuestro. Bendice, eterno Padre, a la familia Pérez, a nuestro hermano Pedro, Marta Isaura, Pedro Manuel, y la sanidad tuya, Señor, sea posando sobre la vida de ellos. Gracias te damos también, eterno Padre, por todos y cada uno de nosotros, por lo que estás haciendo, Señor. Yo sé que estás obrando. Te pido también el favor tuyo para el esposo de la contadora de la denominación bautista colombiana, que tiene problemas, Señor, a consecuencia del COVID. Que seas obrando de acuerdo a tu propósito, y a la vez también, Señor, la próxima semana tendremos nuestra asamblea, y sé tú, Señor, guardando la vida de todos los que van a asistir, guardando la vida de todos los presentes, y también, eterno Padre, que los asuntos tratados sean de acuerdo a tu voluntad, y las personas elegidas para dirigir los destinos de la denominación bautista sean, eterno Padre, de acuerdo a tu voluntad. No a deseos del corazón, lo que la gente quiere, sino lo que tú quieres para el pueblo bautista colombiano. Glorificamos tu nombre por permitirnos, Señor, hacer la obra. Bendice a los misioneros. Bendice, eterno Padre, a todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, Carlos Hernández. Que, Señor, tú seas acompañándole y guardándole en este momento. También te pedimos por los esposos Méndez, que asistían a nuestra congregación y ahora viven en los llanos, que tú les guardes, Señor, y les protejas en todo tiempo. A la familia Rosero, que tú seas, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu gracia y bajo tu amor, ellos sean cobijados por ti, al igual que la familia Aguirre. Gracias por ellos, eterno Dios. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, sigue fortaleciendo nuestros cuerpos, sigue dando ánimo y esperanza al pueblo, Señor, que está afligido en este tiempo de pandemia. Y, Señor, trae paz y sosiego a nuestras vidas y sana nuestra economía. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Juan el Bautista predicaba en el desierto un bautismo de arrepentimiento que iba acompañado de hacer frutos dignos, a la vez que descarta que aun siendo del linaje de Abraham o de alguna tradición religiosa, eso no los justificaba delante de Dios. Tan torcido el camino del pueblo estaba, que él los califica con términos duros diciendo: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». En Lucas, en el capítulo 13, versículo 3, en adelante Jesús proclama, en la proclamación del Evangelio, advirtió: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Y así que, mis amados hermanos, continuaron los apóstoles llevando ese mensaje del Evangelio diciendo: «Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor». Hechos 3:19. «Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, y ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón». Santiago 4:8. Ese era el evangelio que se predicaba, anunciando la venida de Jesús, anunciando la venida del reino, y luego con Jesús diciendo que el reino ya estaba entre ustedes, y luego proclamado por los apóstoles a la partida del Señor Jesús. Arrepentimiento. ¿Cuál es el evangelio de la iglesia hoy? Hace alrededor de 40 años se vivía un movimiento de evangelización sin precedentes en el mundo.
Las cruzadas del evangelista Billy Graham en el mundo y las de Luis Palau en América Latina. A propósito, Luis Palau falleció el jueves pasado. En este tiempo ellos predicaban a través de sus mensajes invitando a la gente al arrepentimiento y a entregar su vida a Jesús. También el trabajo de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo hizo un trabajo arduo por parte de las agencias misioneras también, donde se hablaba de un amplio esfuerzo para alcanzar la parte del mundo para Cristo. Sin embargo, esas personas han ido perdiendo su foco, que siempre fue proclamar la verdad de Dios, y se ha visto reemplazado hoy por campañas de sanación, campañas de liberación de demonios y por un vergonzoso esfuerzo masivo de estimular el creyente a donar dinero bajo la promesa que Dios les sanará de sus dolencias o multiplicará sus finanzas. Lamentablemente son muchos los ministros que se están dedicando a esta práctica, y algunos de ellos que comenzaron bien y guiaban al rebaño bien predicando el evangelio con un llamado al arrepentimiento y una consagración a Jesús, también han caído en esta situación. Quizás eso explique por qué apareció un artículo hace años en una revista cristiana que afirmaba que la religión ganaba terreno mientras la moralidad lo estaba perdiendo. Es una pregunta interesante que podríamos hacer. ¿Cómo poder explicar que la religión avanza, pero la moralidad disminuye? Es inquietante que la tasa de conversión al protestantismo en América Latina se triplica. Incluso triplica la tasa de natalidad en algunos países. Los índices de criminalidad de algunos de nuestros países parecen ir en aumento. O sea que supuestamente ha avanzado el cristianismo, ha avanzado el evangelio de Jesucristo, pero la criminalidad va en aumento. La delincuencia va en aumento, la corrupción no para. Los países que reportan mayor conversión al protestantismo también reportan los mayores índices de homicidio, violaciones, atraco y otro tipo de crímenes. ¿Cómo es posible que cuanto más evangélicos somos, más pecaminosos nos volvemos? ¿Tiene respuesta para ello? Ahora, la verdad, mis queridos hermanos, esto no tiene por qué sorprendernos. Solo viene a confirmar la ineficacia de las susodichas campañas de sanación, de expulsión de demonios y de recaudación de fondos, y de la ineficacia de esos movimientos para transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que transforma las vidas y no el dar un recurso o hacer esto o lo otro. Surge entonces una pregunta: ¿cómo evangelizaremos? ¿En qué difiere la evangelización del día de hoy a la evangelización de la iglesia primitiva, cuando Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, generación de víboras, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego? Preguntémonos entonces, número 1, ¿qué predicó esa iglesia en el pasado que no se predica hoy? 2, ¿qué enfatizó la iglesia que no se enfatiza hoy? ¿Y qué rehusó hacer la iglesia de aquel entonces que sí está haciendo en el día de hoy? Si logramos responder a alguno de estos interrogantes, quizás consigamos entender qué está pasando realmente en nuestros países. El evangelio de redención que Jesús proclamó se convirtió en el evangelio de la iglesia. Para Jesús, el evangelio era simplemente la buena noticia de que el reino esperado, Marcos 1:15, se había acercado. Y aunque el evangelio estaba construido sobre las promesas de Dios a Israel, también creó un nuevo Israel restaurado y reconstruido, injertado. El mensaje evangélico que Jesús proclamó es el mismo evangelio que invitó a la iglesia
a declarar. La iglesia estaba llamada a declarar ese mismo evangelio, no cambiándolo. ¿Cuál era la naturaleza del evangelio de la iglesia que recibió Jesús? Bueno, el evangelio que la iglesia recibió de Jesús fue una visión del reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro Él dice, venga tu reino. Es una visión del reino de Dios. Jesús le dio a la iglesia una visión del reino de Dios. Era el reino que Él predicaba. El reino no fue establecido mediante intrigas políticas o poder militar, sino mediante la vida espiritual. Representaba el reinado de Dios en los corazones y en las vidas de los hombres y mujeres. La vida del evangelio pues anticipaba la vida del reino. También el evangelio que predicó Jesús entonces era una nueva relación con Dios. Recuerde, una visión del reino de Dios. El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y una nueva relación con Dios. La iglesia recibió también de Jesús un evangelio de una nueva relación con Dios, diferente a la que se proclamaba y que tenían los fariseos, escribas y saduceos de su época. Dios era la fuente del reino y Él solo iba a crearlo. Jesús enseñó a la nueva comunidad a orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad. Mateo 6:10 y Lucas 11:2. Pero el reino de Dios era también el reino Abba, Padre, Padre mío, que se había revelado en su único Hijo, Jesucristo. Número 3, una nueva relación con los demás. Les recuerdo entonces, el evangelio, ¿cuál era? Una visión del reino de Dios. Segundo, una nueva relación con Dios. Tercero, una nueva relación con los demás. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El evangelio de Jesús le dio a la iglesia una nueva relación con los demás. Los ciudadanos del reino son los que vuelven la otra mejilla, que andan una segunda milla, que aman a sus prójimos a sí mismos. Mateo 5, 38 al 48. Su evangelio contiene un amor que incluya a todos y un perdón sin límites. Es un evangelio que buscase acercarse al marginado y al desposeído y dar buenas nuevas al pobre, al oprimido y al quebrantado de corazón. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. No era para el que podía sembrar, para el que podía dar, para el que daba 500,000, 200,000, 100,000. Esos eran los que iban a recibir la bendición del Señor, la consolación y el cuidado, y aquel que tenía poquitico entonces no iba a recibir nada. No, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, a los desposeídos y a los marginados sin excepción. En cuarto lugar, un evangelio misionero. El evangelio de la iglesia era un evangelio misionero. Ese fue el evangelio que Jesús le dio a la iglesia. Los que han oído y han aceptado el evangelio son los enviados, que no se quedan con las buenas nuevas, sino que la proclaman al mundo. Mateo 28, versículos 19 al 20. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Así que, mis amados hermanos, lo que has oído, lo que sabes de Jesús, si tienes el evangelio de Jesús en ti, en tu vida, debe ser un mensajero, debe ser un proclamador. El evangelio que comenzó con un remanente es la palabra de salvación de parte de Dios para todos. Las personas que seguimos a Jesús debemos esparcir las buenas nuevas. Esas buenas nuevas acerca de Jesús. La iglesia recibe las buenas nuevas de Jesús, pero también acerca de Jesús mismo. Cada uno de los 4 evangelios termina con el relato de la muerte y la resurrección de Cristo. Y estos eventos son inseparables de la vida
y las enseñanzas de la iglesia de Jesús. Los primeros cristianos creían que sin estos relatos no había evangelio. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 14 al 20, de la palabra del Señor. Los cristianos no solamente predicaron el reino de Cristo, sus preceptos éticos y su enseñanza religiosa estaba implícita en la moralidad de sus vidas, en el comportamiento y en la comunión con el Señor día tras día. Y no solamente predicaron esos preceptos y enseñanzas, sino que predicaron a Cristo mismo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 2. No me propuse otra cosa diferente, sino en predicar a este Cristo y a este Cristo crucificado. La iglesia, por lo tanto, mis hermanos, no puede recibir el evangelio de Jesús aparte de Jesús mismo, como Señor, crucificado y resucitado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese era el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Hablemos entonces acerca de Jesús y la iglesia. Jesús es la fuente de la vida de la iglesia y es el fundamento de su enseñanza, porque en él vivimos y nos movemos. Hechos capítulo 17, versículo 28. La iglesia, amados hermanos, no solo enseña acerca de Jesús, sino que también proclama a Jesús. También mira a Jesús para descubrir su identidad y su misión. La iglesia debe extender la enseñanza de Jesús y reflejar la vida de Jesús al mundo. Mateo 28, 18 y 19 y Hechos 1, 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús y la iglesia. Cuando hablamos de Jesús y la iglesia, en primer lugar, Él es el Salvador de la iglesia. No los pastores, no los hombres, no los individuos, no las buenas obras. El Salvador de la iglesia es Jesús. El apóstol Pablo escribió que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Jesús es el Salvador de la iglesia. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo 15. El Señor Jesús no es simplemente el que organizó la iglesia que lleva su nombre. Él la salva. La iglesia no es solamente mensajera con buenas nuevas, también es el recipiente de esas buenas nuevas. Por cierto, la iglesia nunca debe olvidar que ella también tiene un Salvador. Usted y yo no debemos olvidar eso. Y cuando anunciemos a otros que Jesucristo les amó, les perdonó y los salva, eso debemos también tomarlo para nosotros. Somos el recipiente de esas buenas nuevas. La iglesia debe recordar que tiene un Salvador. Siempre necesita gracia, la gracia de Dios. Y la iglesia únicamente puede proclamar la iglesia de Dios si ha recibido la gracia. Uno no puede dar de lo que no tiene. Así la comunidad de fe, la iglesia, cada creyente individual debe entender su salvación a la luz de la obra salvadora de Jesucristo, porque la salvación no es colectiva. Nos congregamos colectivamente, alabamos colectivamente, clamamos al Señor como congregación, ofrendamos y damos como grupos, pero cada persona, mis hermanos, tiene responsabilidad espiritual. Debe entender cada persona su salvación a la luz de la obra salvadora
de Jesucristo, su vida, crucifixión y resurrección. Efesios capítulo 1, versículo 17. Pablo insistió en que la iglesia misma, el propósito de la iglesia es reconciliar en un cuerpo, mediante la cruz, a todos. Efesios 2:16. Para hacer de Cristo, la iglesia debe ponerse debajo de la cruz, porque sin la cruz y sin la resurrección, la iglesia no tiene evangelio ni tiene razón de ser. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 14 al 20. Es muy claro el apóstol Pablo cuando plantea allí que incluso que sin resurrección vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, mis amados hermanos, la iglesia es la comunidad de la cruz. La comunidad de fe puede ofrecer salvación solamente porque ella ha sido salvada. O sea, tú debes proclamar la salvación de Jesús porque tú eres salvo. Y no puedes quedarte callado. Es un deber tuyo comunicárselo a tu familia, a tus compañeros, a tus hermanos, a tus amigos, a los conocidos, a los vecinos, a todo aquel que el Señor te ponga en tu camino y te dé la oportunidad. Háblale del Señor. La iglesia puede hablar del perdón porque ha sido perdonada. Y puede hablar de amor porque ha conocido el amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 2 y versículos 31 al 39 de la palabra. El Señor de la iglesia es también el Salvador de la iglesia, quien se ofreció en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. En segundo lugar, o sea, estamos hablando de Jesús y la iglesia. En primer lugar, el Salvador de la iglesia. En segundo lugar, el siervo de la iglesia. Cristo, que salva la iglesia, también sirve a la iglesia. Pablo declaró que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2, versículos 7 y 8. La muerte de Jesús en la cruz fue la culminación de su papel como siervo de su pueblo. El evento de la cruz, mis amados hermanos, no fue una transacción mecánica, sino la última expresión de una vida de servicio. Él sirvió hasta la muerte. Es una forma de vida que se ve a través de los evangelios y la observamos en la asociación de Jesús con los marginados de la sociedad, en su respuesta a los hambrientos, a los enfermos, a los incapacitados y su gran disposición de tomar el puesto de siervo con sus discípulos, como está en Juan capítulo 13, versículo 11. La enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca del autosacrificio se verificaba por el servicio que Él demostró con su propia vida. Él dijo en Mateo 20, 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La iglesia cree que Él fue la personificación de aquel siervo sufriente que profetizó Isaías allí en el capítulo 53 de los versículos 1 al 12. En los evangelios, la vida de servicio de los jefes contrasta frecuentemente con las actitudes egoístas de sus discípulos. En varias oportunidades ellos estaban más preocupados por preservar, o sea, los líderes religiosos más preocupados por preservar su status quo que en cumplir su vocación con el mundo. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Querían los primeros lugares. Quería uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Querían beneficiarse ellos mismos, al igual que está sucediendo en el día de hoy. Pero al igual que los primeros discípulos, mis hermanos, la iglesia hoy ignora muchas veces el servicio de Jesús y lo que ello implica para la comunidad de fe, o sea, para la iglesia. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús mismo sigue siendo el siervo de la iglesia y espera que de nosotros también
una vida de servicio. En tercer lugar, Jesús es modelo para la iglesia. Jesús, el siervo, es el modelo para la vida y para el ministerio de la iglesia. La iglesia servida por Jesús está llamada a servir en su nombre. Jesús no solo practicaba el servicio, sino que también llamaba al servicio a todos aquellos que querían servirle, a que querían seguirle. De hecho, el servicio es la característica fundamental de los ciudadanos del reino de Dios. El que quiera ser primero debe ser entre vosotros el siervo. Mateo 20, versículo 27. Aquellos cuyos pies han sido lavados por Jesús deben aprender a lavar los pies de los demás. Él dijo: ejemplo os he dado, porque como yo os lo he hecho con vosotros, así también ustedes lo hagáis. Juan capítulo 13, versículo 15. Por lo tanto, Jesús es el ejemplo, es el modelo para la vida y para el ministerio de la iglesia. Recuerda, nosotros somos la iglesia. Ser cristiano no es una vocación fácil. De hecho, la historia de la iglesia ilustra la tendencia del pueblo de Dios a espiritualizar, racionalizar o ignorar de cualquier otro modo a Cristo como el verdadero modelo para su identidad. Por eso más bien busca otras figuras, otras imágenes, que María, que los santos, que otros líderes religiosos, etc. Como los primeros discípulos de la iglesia en cada época, ellos siempre estaban aprendiendo quién era Cristo. Así debemos hacerlo nosotros. ¿Qué significaba su evangelio, el de Cristo? ¿Y cómo debe ser puesto en práctica? Al igual debemos hacerlo hoy. La iglesia, amados hermanos, está fracasando miserablemente al no estar conformándose o formándose a la imagen de Cristo. Quizá la humildad de Jesús es el mayor atributo que la iglesia debe intentar vivir a la luz de aquel que se despojó a sí mismo, como está en Filipenses 2, 5 al 8. O sea, debemos imitar a Jesús. En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, versículo 6, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por un lado, mis amados hermanos, Jesús nos ha dado ejemplo de lo que debemos ser y hacer. Jesús, el siervo, ha creado una comunidad llamada a servir. El Evangelio ordena a aquellos que siguen a Jesús ser conforme a su imagen. Romanos 8:29. Pero esta comunidad es también una comunidad de pecadores que necesita la gracia de Cristo para seguirle y llevar a cabo sus mandamientos. Semejante realidad, amados míos, crea un conflicto permanente para la iglesia. Seguirle y llevar a cabo sus mandamientos es nuestra meta. La iglesia que busca seguir el modelo de Cristo es la misma iglesia que alcanza a cumplir su vocación y que necesita de la gracia de Dios, la gracia de su Salvador para poder vencer, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y en cuarto lugar, mis amados hermanos, Jesucristo, el Señor Jesús, es cabeza de la iglesia. La iglesia mira a Jesús para obtener la vida, la doctrina y un modelo para su ministerio. O sea que Jesucristo es lo que tenemos que imitar. Por eso, mis amados hermanos, terminamos este estudio como lo empezamos, afirmando que, número 1, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Número 3, la iglesia recibe toda la vida de Él, de Cristo. En cada época la iglesia busca conformarse a la imagen del que la formó.
Jesucristo nuestro Señor. Y cuarto, la iglesia aparte de Cristo no es iglesia. Él no es meramente la fuente de autoridad de la iglesia. Él es la vida misma de la iglesia. Amado Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por podernos permitir estudiar tu palabra en cuanto a qué es la iglesia, la naturaleza de la iglesia y lo que significa e implica Jesús para la iglesia. Entendemos, Padre, que nosotros somos la iglesia, que no es el lugar, que cada uno de nosotros es una piedra viva en ese edificio que es la iglesia de Dios, que cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, y Él es la cabeza. Que cada uno de nosotros es plantío de Dios, labranza de Dios, y que tú eres, Señor, el labrador. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús por la enseñanza de tu palabra. Y te pedimos, oh Padre, que esa palabra estudiada hoy nos ayude a tener una comprensión clara de qué es la iglesia, de su naturaleza y qué hace la iglesia, qué es y qué hace. Por lo tanto, Señor, que recordemos que no podemos callar este evangelio, que tenemos que anunciárselo a otros, por tu inmenso amor, por tu cuidado, en Cristo nuestro Señor. Te pedimos que nos guardes siempre, nos acompañes y guíes hacia toda verdad, como nuestro buen pastor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por nuestro Señor y Salvador, aquel que nos amó tanto que se entregó para pagar el precio de nuestro pecado, y por eso hoy, día domingo, te glorificamos. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Entonces continuaremos estudiando el próximo domingo acerca de el estudio número 5 de qué es la iglesia, su naturaleza, su función y quién es su Señor. Bendiciones para todos, mis amados.